Ya, a ver, para terminar con la clasificación, a ver, miren. Esta es la clasificación más fácil, la verdad. Les estaba diciendo, el africado es una mezcla de oclusivo con fricativo. Se llama fricativo porque hay una fricción, sale disparado el aire y roza toda la cavidad vocal. El africado es un poquito de los dos. Es oclusivo porque impide que salga el aire un ratito, pero cuando ya lo deja salir, sale con fuerza. Es el caso único de la che. La che, para pronunciarla, eh, la lengua, por la posición que toma, impide que salga el aire. Pero una vez que sale, sale con un montón de fuerza. Ese es africado. Ahora, las vibrantes mayormente se consideran una sola, pero acá está separado. Vibrante simple es porque la punta de la lengua vibra un poquito, como de una cobra. Y vibrante múltiple es cuando vibra, pero vibra varias veces. Vibrante simple es la que tú conoces, la R normal. Y la vibrante múltiple es la R tal cual la conoces. Este es, no te olvides, el símbolo de la R. R. Ahora, el de acá se llama lateral porque el aire sale por los costados de la lengua. ¿Qué fonemas tenemos ahí? La L, tal cual la conoces. Y este simbolito de acá, que por matemática te acordarás es lambda, esta es la L, la letra L. L. Cuando pronuncio la L o cuando pronuncio la L, sale por los costados de la lengua el aire. Por ejemplo, la L es L, la L es Z, entonces sale por los costados. Y nasales, porque obvio, por como dice su nombre, que es obvio, el aire sale no por la boca, sino por la nariz. Si yo pronuncio la M, el aire no sale por mi boca. Tengo la boca cerrada, de hecho, cuando pronuncio la M. Si tú pones tu dedo en tu nariz, a la altura de tu nariz, vas a sentir como el aire sale suavecito, pero sale por tu nariz. Ahí están la M, la N y la ñ. Ahora, yo sé que aquí en la costa nosotros pronunciamos la Y y la Y exactamente igual, pero por si acaso, para que no lo sorprendan, a esto de que nosotros pronunciamos la Y y la Y exactamente igual, se le llama yeísmo. A lo mejor lo escribo. Yeísmo. ¿Cómo así yeísmo? Yeísmo, en realidad, quizás si tú tienes familia en la sierra o en otras partes del Perú, vas a notar que la Y la pronuncian bien diferente. La Y suena a, por ejemplo, no es lo mismo decir pollo que decir pollo. Aquí podríamos decir que no lo pronunciamos bien, la verdad. La pronunciación ideal de la Y es como lo hacen en la sierra, en la selva. Es Y. Pero aquí lo decimos como si fuera la Y. ¿Cómo se le llama ese fenómeno? Yismo. Pero originalmente deberían pronunciarse diferente. Deberían pronunciarse diferente. A ver. Los fonemas segmentales. Los fonemas segmentales son justo los que hemos estado viendo acá. Las consonantes, esas cosas. Así como hay segmentales, hay otros que se llaman suprasegmentales, pero eso ahorita se los voy a mencionar. Primero, pasito a pasito. Hay fonemas segmentales y hay suprasegmentales. Eso vamos a ver ahorita. Los segmentales son con los que yo voy a formar mi palabra. Por ejemplo, si yo quiero decir coche, coche, si yo quiero representar la palabra coche, yo haría esto. Primero abro la rayita, el slash. El sonido de la C es igualito al de la K. Así que pongo acá la K. Luego, las vocales sí son igualitas. Las vocales no cambian nada. Co. Luego, la representación de la che, que ya lo vimos, es esa C con su sombrerito. Co. Che. Y la E. Y cierro. Ahora, lo que sí tengo que hacer es ponerle una, diríamos, tildecita. ¿Para qué es la tilde? Yo se la voy a poner para que sepa dónde va la mayor fuerza de voz de mi palabra. Yo sé que coche no lleva tilde. Nosotros, ustedes también lo saben. Pero igual yo le voy a poner esa tilde entre comillas, digamos, para dar a entender que ahí está la fuerza de voz. Si no le pongo,
La persona que vea esta representación fonológica de la palabra va a decir, ay, ¿y dónde está la fuerza de voz? ¿Es coche? ¿Es coché? No lo vas a ver. Entonces, por más que no necesite tilde, yo se la voy a dibujar porque tiene que quedar claro dónde está esa fuerza de voz. Este acento es para eso, para marcar dónde está la mayor fuerza de voz. Ahora, dice, los fonemas segmentales, que son estos de acá, la K, la O, la Ch, la se organizan en sucesión, claro. Se coloca uno después del otro, uno tras otro. Se clasifican en vocales y consonantes, como les decía. Elija la alternativa que corresponde a una característica de los fonemas consonánticos, solo de las consonantes. A ver, a veces su producción va acompañada de ruido audible. A ver, a veces, ya. Su producción va acompañada de ruido. Mm, ruido que uno puede escuchar. Ya. A ver, la B dice, durante su articulación no vibran las cuerdas vocales. Mentira. Eh, puede que sí, como puede que no. Como vimos hace rato, hay consonantes sordas, hay consonantes sonoras. Entonces, a veces sí, a veces no. Pero de que pueden vibrar las cuerdas vocales. Estos siempre aparecen en la estructuración de una sílaba. Eso no es verdad. Ustedes quizás se dan cuenta de que las sílabas, cuando yo separo mi palabra en sílabas, no toditas las sílabas tienen consonantes, no es un requisito. Por ejemplo, yo puedo tener la palabra ausente. Si yo tengo la palabra ausente, el silabeo sería ausente. Y en la primera sílaba, que vendría a ser au, no hay ninguna consonante. Yo no necesito las consonantes para formar sílabas. Puede que aparezcan, perdón, como puede que no. Ahora, se pronuncian con o sin vibración de las cuerdas vocales. Eso sí es verdad. Como ya vimos hace rato, hay algunas que se pronuncian con las cuerdas vocales y hay otras que no necesitan la vibración de las cuerdas vocales. Esto sí es verdad. Nunca presentan obstáculo en la salida del aire pulmonar. Esto es mentira, porque como vimos hace ratito, cuando hablamos de fonemas oclusivos, aquí sí se impide la salida del aire. Se cierra la boca, la lengua estorba, algo pasa, pero impedimos con los fonemas oclusivos la salida del aire. Así que eso de que nunca presentan obstáculo es mentira. Los oclusivos sí presentan obstáculo. Y ahora volviendo a veces su producción va acompañada de ruido audible. Las consonantes suenan, porque si no sonaran, ¿por qué tendrían su representación con sonidos? Todo lo que ustedes ven aquí es la representación de cómo suenan, digamos. Viendo el cuadrito con detenimiento, van a notar de hecho que no está la H, no está la H solita, la H. ¿Por qué crees que no está la H? ¿Por qué crees que la H no tiene un fonema? ¿Qué hace especial a la H? ¿Cuál es su gracia? ¿Qué la hace, digamos, diferente de otras consonantes? La H siempre es, ¿qué cosa? Ten presente que aquí yo estoy poniendo, o bueno, aquí en el cuadrito está la representación de la pronunciación de las consonantes. Acá está la pronunciación de las consonantes. Entonces, ¿por qué crees que no está la H en este cuadrito, en esta lista? He dicho la H sola, porque aquí dice CH que es diferente. La H solita. Exactamente, muy bien. Porque la H no suena. La H no suena. Las consonantes de sonar sí suenan, sí hacen un ruido, se escuchan. Otra cosa es que vibre la cuerda vocal o no, pero de que suenan, suenan. Si yo digo por ejemplo, la S, digo la Z, digo la F, digo la T, la J, la G, digo la R, todas suenan, pero justamente la H no está acá
y no es un fonema porque no suena. Si fonema viene de fono, que es sonido, ¿por qué la H que no suena tendría un fonema? Es que no suena. Pero las consonantes sí. Las consonantes van acompañadas de un ruido, Entonces, ¿cuál de estas es correcta sobre las consonantes? Se pronuncian con o sin vibración de las cuerdas vocales. Hay algunas que no vibran las cuerdas vocales, que no suenan, pero hay otras que sí. Sí tienen el sonido de las cuerdas vocales. Sí vibran las cuerdas vocales, mejor dicho. Ahora, a ver, dice, según el punto de articulación. El punto de articulación es qué parte de la boquita entra en contacto para producir el sonido, como vimos por acá. Punto de articulación están estas de esta fila, bilabiales, labiodentales. Eso. A ver, dice, las consonantes de la lengua española son clasificadas en ya. De acuerdo con lo indicado en el enunciado, a ver, Mabel recién irá a visitar a Inés. A ver, las consonantes finales. Consonantes finales serán, vamos a poner un poquito más de zoom. En este enunciado, la consonante final es Mabel, recién. Irá no, porque irá termina en vocal. Y me están viendo consonantes finales. Irá a visitar a Inés. Ya ver. Lo bonito de la clasificación del punto de articulación es que tú mismo lo puedes comprobar en cualquier momento. Por ejemplo, si yo pronuncio la L, ¿dónde está la lengua? ¿La lengua dónde se coloca? La L al menos se coloca entre los alveolos. Esas rayitas, esas costillitas que tenemos en la boca, arriba. Mabel. De ahí dice recién. La N, ¿dónde se ubica? Recién. Recién. También en los alveolos, me parece. Visitar. Ese está claro. Visitar. La R, ¿dónde está? En los alveolos. Y luego Inés. La S también es alveolar, parece. Vamos a comprobarlo acá en el cuadrito. Teníamos L, N, R, S. N, L, R, S. A ver. Acá está. N, L, R y S. Efectivamente, alveolares. Entonces, todas las de aquí vienen a ser alveolares. Y ahora, esta es una pregunta bastante común en los exámenes de San Marcos, así que prestenle mucha atención. Les había adelantado que hay algo que se llama fonemas suprasegmentales. ¿Por qué suprasegmentales? Yo tengo mi palabrita y la represento, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, cachorro. ¿Ya? Cachorro sería la K, la A, la C que ya vimos que tiene su sombrero, cacho, y la R, que como viste por acá, es también la R con su sombrero. Cachorro. Cachorro. ¿Dónde tiene mayor fuerza de voz? En la primera O. Pero antes que nada. Ya. Hasta ahí yo ya representé mi palabra. Esto que he utilizado, vienen a ser los fonemas segmentales, porque conforman la palabra, digamos. Estos son los segmentales. Ahora, los que se llaman suprasegmentales es porque supra es como decir encima. Son sonidos que yo le aumento a esto que ya representé. Dentro de los suprasegmentales están, por ejemplo, hay dos. Están el acento y está el tono. Son dos nada más. El acento y el tono. Aquí a mi palabra que yo quise representar cachorro, le voy a agregar un fonema suprasegmental. Le voy a agregar su acento. ¿Dónde está la mayor fuerza de voz en cachorro? En la primera O. Cachorro. Acento. Es un sonido que hay que aumentarle encima, digamos. Ahora, el tono hay de tres tipos. El tono no va a afectar únicamente a mi palabra, sino que afecta a toda la oración, depende cómo lo diga. Hay tono ascendente, hay tono horizontal y hay tono descendente.
Esto suele preguntarlo San Marcos, así que escucha atentamente. Hay tono ascendente, hay tono horizontal y hay tono descendente. ¿Cuál es la diferencia? Yo le llamo tono o digo que hay un tono ascendente. Ahí. Ahora sí, este acento. El tono ascendente es aquel que yo utilizo cuando hago preguntas, pero no cualquier tipo de pregunta. Preguntas de respuesta que tú dirías cerrada. O bien me va a responder sí, o bien me va a responder no. Ese es el tono ascendente. Son preguntas, pero que solo admiten como respuesta o bien sí o bien no. Por ejemplo, ¿almorzaste? ¿Me vas a responder sí o me vas a responder no? El horizontal es el que yo utilizo cuando dejo mi oración como que en suspenso, como cuando la dejo en puntos suspensivos. Cuando yo digo, ¿será posible que estoy alargando la oración? Ese es el tono horizontal. Y el descendente es el más amplio. Este tiene varios. En el descendente yo puedo, aplica, digamos, a preguntas, pero que son de respuesta libre. Por ejemplo, ¿qué almorzaste hoy? Si yo te pregunto, ¿qué almorzaste hoy? Tú me puedes responder mil cosas. Lo hemos saltado, huancaína, ceviche, no sé. Respuesta libre. A diferencia del ascendente que solo podías responder sí o respondías no. Luego, también dentro del tono descendente están las exclamaciones. Las exclamaciones, los gritos, los reclamos también están ahí. Y también dentro del tono descendente están las oraciones informativas, tipo noticiero. Si tú vienes y dices, hoy hizo mucho frío, ese sería tono descendente, tono descendente. ¿Ya? Repito entonces por si acaso. No, ¿qué hice? No, no importa. Ya. El tono, hay de tres tipos. Va a ser ascendente si es que yo hago una pregunta que solo permite decir sí o no. Horizontal es cuando yo dejo en suspenso la oración. Y descendente es cuando hago una pregunta, pero la respuesta es libre. Puedes responder lo que quieras. También es descendente si es que se trata de una exclamación. Y también es descendente si se trata de una oración informativa, cuando quiero proporcionar datos, información, eso. Ahora, a ver, dice, seleccione la alternativa que ¿por qué lo dicen así? Que denota inflexión tonal ascendente. Todo este floro es para cuál es ascendente nada más. ¿Cuál es ascendente? O sea, ¿cuál es una pregunta que yo solo puedo contestar o bien con sí o bien con no? A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Ajá, claro, muy bien, en la D, porque cuando hago la pregunta, ¿crees que todo lo que dijo sea verdad, Emma? ¿O me vas a decir que sí? ¿O me vas a decir que no? En cambio, en el resto de las preguntas, puedes responder mil cosas. ¿Qué lugar prefieres? Miami, Cusco. ¿Dónde viven tus hermanos? San Juan, Villa El Salvador, Miraflores. ¿Cuándo presentó usted la denuncia? ¿Ayer o mañana? ¿Quiénes financian? Pepe, Lucho, José, no lo sé. Entonces, la única que sí admite como respuesta sí y no, o sí o no, es la D. Muy bien, hija. Ahora, esta es la misma. Esto de movimiento inflexional final es lo mismo del tono. Te quieren asustar, te quieren meter miedo. Es simplemente el tono. Si te dicen inflexión tonal o movimiento inflexional, ese es el tono. Es el tono, nada más. Tú no tengas miedo. Ahora mira, tenemos tres enunciados. Dice, los enunciados, ¿cuáles son tus intereses y aficiones? Luego tenemos, tía, no hay ninguna salida de emergencia. Y luego tengo, ay no, con rosado. ¿Usted cedió su propiedad? Ahora, ¿qué tonos presentarán cada uno? Me lo voy a subir un poquito para que se siga viendo eso.
Mírenlo bien. Recuerden que ascendente solo admite sí o no. Horizontal lo dejo en suspenso. Así como, no puede ser. Cuando alargo la oración, ese es horizontal. Bueno, no me han pedido horizontal, pero en descendente es, me preguntas, pero puedes responder 1000 cosas. Una exclamación, o si no, una oración informativa, como por ejemplo, hoy desayuné quaker. Tengo mucha hambre, no sé, por ejemplo. Ese sería descendente. Ah, excelente, hija. Muy bien. Cuando digo cuáles son tus intereses y aficiones, me puedes responder muchas cosas. Literatura, escritura, videojuegos. La respuesta es libre, entonces ese sería descendente. Hasta ahí estamos entre la A, la B y la E. Ahora, tía, no hay ninguna salida de emergencia. Como me está informando, ese también sería descendente. Y ya con eso sale la respuesta. Y por último, usted cedió su propiedad, es ascendente, porque si yo te hago esa pregunta, me vas a decir o bien sí o bien no. Muy bien. Uy. Ahora, lo de diptongo lo voy a dejar para la otra vez. Ahora mira, la semana pasada me había quedado pendiente lo de las figuras literarias para que se vayan relacionando con eso. Figuras literarias son recursos que utilizan mayormente los poetas, aunque nosotros en nuestra habla cotidiana también, ¿no? Para embellecer la expresión, para hacerla más bonita, para no simplemente informar, sino hacer de la expresión algo bello, algo estético. A ver, miren, acá les ayudo. Ay, no se ve. Miren, la anáfora se produce, les había dicho, cuando no, este no es. Se produce cuando los versos comienzan igual. Les había puesto el ejemplo de esta canción, Te envío poemas de mi puño y letra, te envío canciones de 440. Los dos versos comienzan igualito, te envío, te envío. A eso yo le llamo anáfora. Hipérbole, les había comentado, es una exageración. Por ejemplo, pienso en ti todo el día. Está exagerando, eso no es cierto. Me muero de hambre, también no te estás muriendo, estás exagerando. Eso es hipérbole. Hiperbatón es cuando yo desordeno la expresión, como lo hace, por ejemplo, Yoda, el de Star Wars, cuando dice las cosas al revés. Por ejemplo, eh, mmm, del salón en el ángulo oscuro. Debería ser en el ángulo oscuro del salón. Como se dijo al revés, ahí habrá hiperbatón. Y la aliteración es la repetición de un sonido, mayormente de consonantes. ¿Cómo así? Lo que ocurre, por ejemplo, con los trabalenguas. 3 tristes tigres comen trigo en un trigal. ¿Qué pasó ahí? Se repitió mucho el sonido de la T, se repitió mucho el sonido de la R. Entonces, si dice palabra o frase que se repite, perdón, al inicio de cada verso, sería anáfora. Anáfora. Alteración del orden sintáctico, el orden de la oración. Sintaxis es el orden de la oración. Alteración del orden de la oración sería, perdón, sería hiperbatón. Hiperbatón, ahí la sé. Repetición de sonidos semejantes, que les dije que era la aliteración. Y por último, exagera la característica hipérbole. Hace debe. Hace debe. A ver. La semana pasada también les había adelantado lo de las especies literarias. Dice, máquina alternativa que completa el siguiente enunciado. En la Edad Media surgen que pretenden difundir fundamentalmente las grandes hazañas de. A ver, esto tiene que ver con el género épico. Yo les había dicho que en el género épico se junta también el narrativo mayormente. La epopeya, les había dicho que era de la
antigüedad, de cuando recién se están formando los pueblos. ¿Y a quién te presenta? A un héroe. Como Aquiles, como Odiseo, que defienden su honor, ¿no? Defienden su... ¡Ay! ¡No! Que van por gloria a la batalla. El cantar de Gesta, caramba. El cantar de Gesta les había dicho que es de la Edad Media. Es de la Edad Media. Y en la Edad Media, ¿quiénes eran los que luchaban? Los caballeros. La Edad Media, un caballero. Cantar de Gesta te presenta un caballero que defiende su territorio y lucha por su rey fielmente. El poema épico les había dicho que es de la Edad Moderna, del Renacimiento, más o menos siglo XVI-XVII. Y no me presenta ya a un caballero ni a un héroe, sino a un conquistador. Conquistador a la manera de Pizarro o de Hernán Cortés, me refiero. Y que se enfrenta a una naturaleza que justamente quiere conquistar y que pasa por muchas dificultades. Ya, así. Ahora, habiendo dicho eso, en la Edad Media, ¿quién surge? El cantar de Gesta, que pretende difundir las grandes hazañas de un caballero, los grandes logros que había gestado, que había llevado a cabo un caballero en defensa de su patria que recién se estaba formando. Cantar de Gesta, caballero. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí hay un fragmento de un poema de Pablo Neruda, quizá ustedes lo conocen. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído, de otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. ¿Qué afirmaciones son correctas? A ver. Primero, ¿será o pertenecerá al género lírico, verdadero o falso? Recuerda que el género lírico es el más subjetivo de todos. ¿Por qué es subjetivo? Porque expresa el mundo interior del artista, sus sentimientos, sus sufrimientos, sus alegrías. El lírico es el más subjetivo, no te olvides. Porque, porque expresa sentimientos, emociones. Exactamente. Pertenece al género lírico verdadero. Expresa sentimientos, en este caso amorosos. Ya, ya, la dos también ya está hecha. A ver, dice, expresan sentimientos del autor. Claro, también expresa sentimientos del autor. Ok, de ahí voy a decirles algo, pero ya. A ver, hay interioridad y subjetividad. Lo subjetivo, no te olvides, tiene que ver con el mundo interior, con los sentimientos. Claro, verdadero. Y hasta acá todo bien, todo correcto, ¿no? Ahora, ya con esto ya tendríamos una respuesta, pero quiero aclararles algo para que no se olviden. Fueron hechos para la representación. Alguien podría decirme, sí, sí, profesora, porque pues yo he visto que la gente declama, está bien, pero el género lírico no fue creado para ser representado. ¿Qué género les dije la semana pasada que era para ser representado? El género dramático, el de las obras de teatro. Siempre que tú veas representación, eso es género dramático. Por eso les había dicho que tiene esa estructura de diálogo. Aparece el nombre del personaje, lo que dice, nombre del personaje y lo que dice, para que el actor se aprenda el diálogo y lo pueda representar, lo pueda actuar. Entonces, la 4 es falsa. Es mentira. Eso de representación es más del género dramático, más bien. Ahora, el autor deja entrever, o sea, insinúa que narra. Aquí lo que lo malogra es la palabra narra. No narra. Narra el narrativo, pues.
El género narrativo es el que te cuenta. Aquí no está contando sus sentimientos, simplemente los está dejando fluir. Ahí lo que está mal es la palabra narra. Narra es más del, lógicamente, género narrativo. Ahora, a ver, figuras literarias. A ver, para que nos alcance el tiempo. Este es un tema importante. Figuras literarias en los siguientes versos de Alejandra Pizarnik. Dice, como el viento sin alas encerrado en mis ojos. Cuando tú veas la palabra como y se esté utilizando para hacer una comparación, ahí hablaremos de símil. Símil. Símil es una comparación que se nota, es obvio que estamos comparando dos ideas, dos objetos, porque aparece justamente la palabra como. Por ejemplo, tus ojos como luceros, tus dientes como perlas. ¿Qué estoy comparando? Dientes con perlas. Eso es símil. Ahora acá está diciendo, como el viento sin alas encerrado en mis ojos, es la llamada de la muerte. Entonces estamos comparando. La llamada de la muerte la está comparando con el viento sin alas encerrado en sus ojos. Hasta ahí hay símil. Ahora, solo un ángel me enlazará al sol. ¿Dónde el ángel? ¿Dónde su palabra? Aquí, por ejemplo, ya también habría también la llamada anáfora. Ya. ¿Por qué? Comienza, ¿dónde el ángel? ¿Dónde su palabra? Eso es justamente lo que yo le llamo anáfora. Anáfora. Aparentemente acá ya la respuesta es la E. O perforar con vino la suave necesidad de ser. Ahora acá tengo que comentarles una cosita. Acá hay dos respuestas. Pero es a propósito para que vean más. ¿A qué me refiero con que hay dos respuestas? Todo esto de acá también es una metáfora. ¿Qué es la metáfora? Metáfora es decir una cosa por otra. Por ejemplo, si yo digo el amo del tiempo, ¿quién es el amo del tiempo? El reloj. Estoy diciendo lo mismo, pero de otra manera. También si yo te digo, por ejemplo, las cascadas de su cabeza, cascadas, podría ser el cabello, pues, ¿no? O sea, en lugar de decir cabello, preferí decirlo de otra manera. También, por ejemplo, ese cuento famoso peruano, Los gallinazos sin plumas. Se llama gallinazos sin plumas, tú sabes, porque son niños que se dedican a recoger basura y en ese sentido se parecen a los gallinazos, porque recogen basura, y sin plumas porque todavía son niños. Entonces, es decir una cosa en lugar de otra. Cuando dice, eh, el viento sin alas encerrado en mis ojos, todo esto podrías entenderlo como que en sus ojos ya no hay esperanza, dice el viento sin alas, es algo sin esperanza, sin posibilidad de mejorar. En lugar de decir desesperanzado, lamentable, triste, que prefirió decir el viento sin alas encerrado en mis ojos. Ahora, también habría metáfora, por ejemplo, acá, solo un ángel me enlazará al sol. No es que de verdad hable de un ángel, pero es una forma, es lo que tú llamarías en el sentido figurado. Es una forma de decir que solo algo sagrado, magnífico, la acercaría a, a lo bueno, al sol, ¿no? Y luego dice, o perforar con vino la suave necesidad de ser. Eso también podría ser una metáfora. Entonces aquí habría dos. Hay metáfora y símil, pero también hay símil y anáfora. ¿Ya? Hipérbole no hay tanto, no veo por dónde habría una exageración. Hiperbatón, hiperbatón todavía sí habría. Hiperbatón, por ejemplo, habría aquí. A ver. ¿Dónde? Aquí. Aquí debería yo haber dicho, la llamada de la muerte es como el viento sin alas encerrado en mis ojos. Esto está en desorden. Normalmente yo tendría que haber dicho, la llamada de la muerte es como el viento sin alas encerrado en mis ojos. Eso es hipérbano, se ha desordenado. Ya ven. Y eso ya sería casi todo. ¿Qué es personificación? Personificación es cuando yo digo o le doy a un objeto o a algo de la naturaleza o algo incluso sin vida características que son más bien como humanas. Por ejemplo, el sol me observa, las paredes tienen oídos. Eso es personificación. Un pajarito me lo dijo, por ejemplo. Hipérbole, ya les dije, es exageración. Y epíteto, el epíteto es decir una cualidad
que ya se sobreentiende. Por ejemplo, yo digo verdes campos. Los campos son verdes. O sea, esa característica como que ya se sobreentiende. Pero igual lo menciono, ¿con qué intención? Darle más énfasis. Al decir verdes, yo podría decir campos, pero al decir verdes campos me genera a mí la impresión de que son campos extremadamente verdes. Ese es el epíteto. Por ejemplo, también sería sangre roja o roja sangre. La sangre es roja, pero si yo simplemente digo sangre, bueno, sangre. Pero si yo digo sangre roja, ahora tiene mucha más fuerza, más presencia la idea de que es roja. Y esto nos va a quedar pendiente ya entrar a literatura como tal, a la historia. Esto se hace rápido. A lo que hay que prestarle mucha atención es a lo de la Odisea y la Ilíada. Es más, les voy a enseñar una línea de tiempo. El primero que vamos a hacer se llama clasicismo. Luego del clasicismo vamos a hacer medievalismo, la época medieval. Luego viene el Renacimiento, el neoclasicismo. El neoclasicismo no pregunta mucho San Marcos, la verdad. Pregunta más romanticismo y pregunta más peruana. Así que voy a tratar de hacerlo a la par. Romanticismo, realismo y vanguardismo. Eso esencialmente. Pero lo que San Marcos pregunta más, la verdad, es peruana. Y es un hecho, con lo que ha pasado, que va a preguntar sobre Vargas Llosa. Es lo más probable. Va a hacer preguntas sobre Vargas Llosa. Ahora, como para que se vayan quizás por ahí adelantando, leyendo, San Marcos tiene una cierta fijación con Vargas Llosa desde antes. Suele preguntar sobre él en general, al margen de que se haya muerto ya. Suele preguntar sobre Vargas Llosa y pregunta bastante. He notado sobre la ciudad y los perros, pero sobre todo conversación en la catedral. Entonces, eso también tenemos que ver. Listo. Ahí nos vemos, chicos, chicas, cuídense.